Aquí estamos con Andrés Hatum, que bueno, nos va a contar un poco cómo es que empezaste en esta carrera, porque siempre hablas mucho de las carreras y los trabajos. ¿Cómo empezaste con esta carrera del management? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andás? Qué bueno verte, finalmente. Finalmente, la verdad, un placer poder conversar, tener esta entrevista, poder charlar sobre estos temas. Y me interesa mucho conocer un poco más sobre vos y después vamos ampliando sobre otros temas, porque hace muy poquito presentaste otro libro. Tenés una carrera muy prolífica escribiendo. Tengo un prontuario de libros más que Sí, sí. algunos libros. Sí, presenté Mejor no hablar de ciertas cosas, que es todo lo que pasa en la política de las organizaciones. Sí, acá lo Y la tengo. carrera, ahí Me lo está, enviaste hace mirá. poquito. Lo estuve, Sí, yo te digo, no lo estuve leyendo en profundidad porque es un libro que tiene al final de cada capítulo una serie de preguntas, como un cuestionario. Muy del exacto. trabajo que haces en la facultad, en la universidad, que vas como haciendo preguntas, chequeando cómo van quedando esos conceptos. Este es un libro que escribiste junto a Eugenio Marchiori. Y uno Exacto. de los textos que dice es lo que nadie se atrevió a decir sobre la política en las organizaciones. ¿Qué lo llevó a escribir sobre política en este contexto en el que la palabra Mm. política se ve reflejada en la abstención en las urnas, en lo macro? Pero como que la política en Y las te diría, organizaciones, en las corporaciones, no está como tan visibilizado, o es mala palabra también. bueno, es un tabú, Ujú. ¿no? Y nos llevó a escribir la hipocresía. Todo en la mesa directiva no pasa nada y pasa todo, nadie dice nada, se van de ahí y se clavan con todos los cuchillos que puedan, ¿no? Entonces el libro eh, tiene distintos capítulos de un modelo de política que es el poder, la cultura, la influencia, todas las cosas que pasan en las compañías y nadie habla, ¿no? Pero que son fundamentales, es decir, la política está y si no sos parte de esa política, la política te come. Entonces tenés que ser parte del juego, podés ser parte amable del juego, podés ser un maquiavélico, psicópata, espantoso también, ¿no? Eso que hay muchos. En las organizaciones los psicópatas se triplican la cantidad de personas que hay en la sociedad. Así que imagínate la cantidad de psicópatas que existen en las empresas. Y cada vez que alguien ingresa a una organización, a una empresa, a una compañía, existe algo que ahora se le denomina bajo el nombre de onboarding, de la introducción de esta es nuestra Claro. empresa, te presentamos a tus compañeros, a los empleados, pero nadie habla de la política y de cierto tono. Y es como que uno tiene que entrar un poco a los ponchazos sobre este tema. Y lo que me gustó del libro es que habla mucho de esas herramientas, de esos recursos, de esas cosas que nadie te cuenta para sobrevivir o al menos poder desarrollar tu carrera dentro de una organización. ¿Cuál es Exactamente. ese kit que vos Vos decís, fíjate, esas tres en cosas el que... onboarding Ujú, nadie te va a decir nada malo, porque si en el claro. onboarding te dicen que esto es un infierno, se te van antes de empezar. Entonces, la, eh, bueno, son las cosas que pasan en las compañías que uno tiene que adaptarse y mejor convivir con esas que rechazarlas y que después te terminen dando una patada por estúpido, ¿viste? Entonces, es un poco, de eso se trata el libro, con realismo, como a mí me gusta, con sarcasmo, como también me gusta, y con mucha teoría detrás para poder entender. Hay casos reales, hay cosas interesantes para poder leer. Hay muchos cruces con otros libros, con discursos, con películas. Trabajan mucho con el ejemplo de las películas y trabajan mucho con una escena de lo que es el padrino, el tema de los Ah, favores, de los maravilloso. discursos. ¿Cómo, cómo es ese tema en el cual uno dice, bueno, uno tiene que cultivar las relaciones, uno tiene que entender las señas, ver qué es lo que descifrar a la otra persona por sobre todas las cosas. Sí. ¿Cómo es ese trabajo? Lo van desarrollando durante todo el libro, pero hay como una serie de pautas o puntos en los que uno no puede dejarse llevar por el día a día dejarse llevar por la corriente. Uno tiene que estar atento. Y vos fíjate que en este libro y en otros libros de liderazgo que escribí, lo importante es entender a quién tenés adelante, ¿viste? El tipo de líder o antilíder que tenés. No es lo mismo un tipo o un jefe bestial que alguien que es maquiavélico, que va por atrás, que es un psicópata, que es un líder flan o que es un narcisista. Cambia mucho la forma de poder entender. Entonces,
yo creo que es muy importante para la persona que trabaja entender las virtudes y los vicios de esa persona que tiene como jefe para poder sobrevivir. En Argentina no es que sobra trabajo, el mercado laboral privado está estancado hace muchos años por políticas populistas, en fin, por muchas cosas. Entonces, hay que cuidar el laburo y es muy importante entender quién es el jefe para poder sobrevivir, ¿no? Básicamente eso. Y ahora, no sé, con la inteligencia artificial, a vos que te gusta el tema de la tecnología, muchos dicen, ya no va a haber jefes, ¿viste? En cualquier momento va a venir la inteligencia, un algoritmo te va a mandar, ¿no? Totalmente, hay ciertos, creo que en estos últimos años, de los últimos 5, desde la pandemia hasta acá, tuvimos como dos oleadas muy fuertes. Una, la pandemia en sí, que nos llevó a la virtualidad y en donde, recuerdo en el anterior libro que estuvimos hablando y que me habías enviado de Fragmentados, marcabas como un antes y un después, con profundas transformaciones, y no llegamos a acomodarnos con eso que tenemos esta segunda oleada de la inteligencia artificial, que también vuelve a sacudir mucho los cimientos de las Sí. organizaciones. Vos Cómo sabés ves? que Porque en algún momento decías, bueno, va a haber algún punto de equilibrio en estas fuerzas centrífugas, y parece que todavía no estamos encontrando ese momento. no, todavía no. Vos sabés que ese libro fragmentado, la bajada del libro, el subtítulo es Breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida, ¿no? Sí, Es un tremendo. poquito así, Me acuerdo que directo. cuando me lo enviaste dijiste, no sé si te va, eh, te, te va a dar ánimos, o te va a dar un panorama un poco más alentador. O un, Es bastante, o un infarto. sí, bastante desafiante, pero bueno, también es reflejaba un contexto de la realidad post pandemia que era muy claro. Sí. Bueno, el tema es, a nivel trabajo, siempre hubo revoluciones. La Ujú. industrial, la electricidad, la industrial que trajo el vapor, después la electricidad, eh, Internet, lo digital. El tema es que entre las revoluciones, y si vas antes, los nómades y sedentarios, hubo primero miles de años, después cientos de años para poder acomodarse, después hubo menos de 100 años. Hoy no tenemos tiempo de poder adaptarnos con la inteligencia artificial. Entonces, creo que el gran enigma y el gran desafío que tenemos todos es cómo generamos las competencias para seguir vigentes en el mercado laboral cuando no hay tiempo de adaptación, que eso es lo que está pasando justamente en este momento. Porque hubo revoluciones, pero hubo tiempo de adaptación. Se, trabajos que desaparecieron, aparecieron otros. Ahora es todo tan rápido. Ese es el gran enigma que tengo, es decir, cómo nos adaptamos rápido a la inteligencia artificial que ya está cambiando el mercado laboral, que ya está reemplazando algunos trabajos y está complementando otros. Y ese desafío que mencionás, el tratar de adaptarse en ese contexto, también es como que le suma una cuota más de incertidumbre a este manejo de la política, este contexto la irrupción de la inteligencia artificial, y en medio de todo de todo ese panorama que es muy desafiante, hay como ciertos puntos que desarrollan volviendo a mejor hablar de ciertas cosas o no hablar de ciertas cosas. En verdad estamos hablando mucho de esas cosas en este libro. Sí. Habla mucho del tema de la comunicación, la forma de expresarse, el desarrollar, no sé si es una marca personal, pero sí demostrar el trabajo. Y hay veces que eso también es un poco complicado, también es otro tabú dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. El soy tímido, tal vez no me muestro, ¿por qué voy a mandarme la parte? Y es un punto importante dentro de este panorama muy competitivo y muy incierto. Sí, ¿vos te acordás la frase ser y parecer? Sí, Bueno, en la marca personal es ser y parecer. Podés ser el mejor diseñador, el que mejor hace los balances y el cash flow, pero si no te mostrás y se muestra otro por vos, si tu jefe te tapa, el que asciende y el que le va a ir bien es esa otra persona. Entonces, eh, la política hay que saber manejarla para propulsar la propia carrera. Política, a veces uno piensa en malas palabras, ¿no? No, la política es algo enfermo, ¿viste? e Es algo que está incluso mal, ajeno porque lo asocias a... a nuestro parecer, es como que no es lo mío. Claro, claro, no, no es lo mío, porque yo tengo dignidad, ¿no? La política, porque viene de Maquiavelo, ¿no? Hablar de maquiavelismo. Ujú.
Bueno, el tipo lo que hizo es describir lo que estaba pasando, y pasaban cosas espantosas. Entonces, lo que planteamos es, asociémonos a la política, porque si no sos y pareces, te quedás en ser y sos un estúpido, no fuiste a ningún lado. Entonces, hay que poder usar los resortes de la política para poder también avanzar en tu carrera. Eso no significa liquidar a nadie, sino significa apalancarte en la política para poder hacer las cosas un poco mejor. Totalmente. Y uno de los puntos en donde veníamos en el en el prólogo del libro Fragmentados, en donde está el texto de Levi Yeyati, contaba un poco la historia de Chris Rock, cuando contaba un poco sobre su carrera y su trabajo, cómo era lo que era para él un trabajo, que era donde trabajaba en un restaurante, en el fondo, pelando camarones, y su carrera, que era lo que estaba haciendo en el escenario, lo que le apasionaba, lo que realmente le salía bien, lo apasionaba y el motor de su vida. En este contexto en el que veníamos hablando, en el que es un contexto laboral muy difícil, el panorama del empleo está muy estancado, cómo es sobrevivir o tratar de reconvertir ese panorama profesional personal. Es muy difícil aquí Sí, en Argentina, pero bueno, algunos dicen, bueno, esa frase de trabajar de lo que te apasiona y nunca vas a tener que dejar de trabajar, y es una frase, un lugar común, pero de cierta forma un poco lo que contaba un poco Levi Yeyati en ese prólogo. sí. Es muy lindo ser Chris Rock y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Pero Ujú. la realidad del país es que la mayoría, mucha gente limpia los platos, lava los pisos y hace cosas que tal vez no tiene ganas de hacer y eso es un trabajo para poder hacer otras cosas. Eh, no tenemos que magnificar ni decir solamente voy a seguir mi vocación, porque lo más probable es que te lleves una pared por delante con una B de vocación, pumba, a miércoles. Eh, Uno tiene el trabajo que puede muchas veces. Lo que hay que hacer es trazar el camino para poder tener el trabajo que te gusta. Pero eso puede llevar tiempo. No todo el mundo nace con quiero ser médico, me encanta abrir cadáveres. Y no sé, No, por claro. otro ejemplo, quiero, quiero ser investigador, criminólogo, no sé. No todas son pasiones de chicos que se llevan a carreras de grande. No hay un A camino veces lineal. no hay un camino lineal y hay profesiones, perdón, o carreras menos lineales. La vida corporativa, un chico de 5 años te dice, voy a ser general manager. No te van a decir CEO de una compañía. Vas a ver dotes de liderazgo en alguien más chico. Pero por eso es un camino que se va generando y la idea es ir ese camino donde lo que haces te guste, además de dejarte vivir. Pero lleva tiempo y no hay que glorificar esa vocación porque si no vamos a empezar a elegir carreras por vocación que después nos van a llevar a la frustración, ¿no? Totalmente. Eh, Eso también, eso para la gente más joven me parece. Creo Y que hay que ser, cuando uno estudia hay que hacer algo que te gusta y hay que ser práctico y realista también con lo que uno está estudiando, sobre todo en este país. Este país, yo viví mucho tiempo en Inglaterra. En Inglaterra, si eras antropólogo, filósofo, terminabas laburando en corporaciones en temas de recursos humanos, publicidad. En Argentina todavía el sistema es un poco más rígido. Cambió, pero no tanto. Entonces tenés que ser muy consciente que lo que vas a estudiar termina siendo algo realista para tu futuro. ahí estábamos hablando un poco el desarrollo del contexto en los jóvenes, en decidir su vocación, en un mundo que está también muy desafiado con la ansiedad, con este mundo inmediato. Y también yendo para el otro lado es el recorrido del que ya lleva un camino dentro de una organización, que ya va llevando una carrera y que llega a un punto en el que tiene un punto de quiebre o se está preguntando hacia dónde va su rumbo y empieza a tomar alguna de estas herramientas, algo del toolkit de, de la política, de cómo comunicarse, pero a su vez también enfrenta en, bueno, cómo reconvertir esa carrera, cómo hacer esos cambios, esas Bueno, transformaciones. Es un desafío es que también fundamental. Eso es es entre los fundamental. 40 a los 50, se habla de la generación plateada, silver, de que, bueno, no tienen una salida inmediata dentro del mercado laboral y por supuesto, como todo, Argentina. Además, Argentina, exactamente. Mira, hay momentos, ¿viste? Antes la gente entraba en crisis a los 40.
Ahora entra en crisis cada década. A los 20 tenés crisis, 30, 40, a los 90 si estás vivo y no tenés arteriosclerosis te das cuenta que las crisis anteriores eran estupideces. Ahora, eh, lo, lo- lo importante es generar como planteos cada tanto, decir, bueno, ¿dónde estoy en la carrera? ¿Cuál es el próximo paso o el próximo objetivo para poder trazar el camino? Eso que vos dijiste, trazar el camino es importante, pero para trazar un camino hay que tener objetivos. Si no tenés objetivos, no trazas nada. El camino te encuentra, pero te encuentra cualquier camino. Entonces, uno tiene que como ir visualizando ese tipo de cosas. Me parece que es fundamental. La reconversión, eh, yo te digo, alguien a partir de los 55 años en Argentina entra en zona de riesgo. Se te queda sin trabajo, volver a la vida, digamos, al empleo formal puede ser muy difícil, ¿sí? Entonces, es importante, y sobre todo con esto que decíamos de inteligencia artificial y cómo avanza todo, ¿qué competencias necesito ir desarrollando para que no me pase, o digamos que si tengo que cambiar, pueda hacerlo, ¿entendés? Primero eso. Segundo, ¿cuándo es el mejor momento para irme de este trabajo a otro trabajo? Porque a veces vegetás, porque ahí es cómodo, estoy acostumbrado, estoy hace 32 años ya, ¿y quién me va a tomar? Y está difícil. Un Entonces, cambio como, requiere asumir riesgos y muchas veces es muy, muy exactamente. difícil. Y a los 55 años el riesgo puede ser suicidio profesional, ¿viste? Entonces ahí es donde tenés que ir viendo. Cada tanto tenés que hacer esa reflexión. ¿Esta es la organización que me sirve para lo que estoy buscando a futuro? ¿Llegué a mi techo? ¿Quién tengo arriba? ¿Voy a seguir creciendo? Tengo que mirar lateralmente. Pero todo eso se tiene que poder ir repensando cada tanto. Y una de las cosas que también se van planteando es una educación en la cual algunos dicen, bueno, tal vez hago una maestría, un doctorado, tal vez empiezo a tomar determinadas capacitaciones como para poder empezar a perfeccionar esos puntos. U otros casos también son cosas muy nuevas, como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con temas muy técnicos o más duros. Pero después también están estas cuestiones que podemos hablar de, por ahí, habilidades blandas, esto que volvemos a hablar y retomarlo un poco, que es cómo entender a las personas, cómo entender quiénes son los que te rodean, cuáles son los puntos de poder, que esa es otra palabra que también genera como mucho tabú, mucho resquemor dentro Sí, sí, del libro. totalmente. Eh, Ese tema de las habilidades blandas, pues se habla mucho de habilidades blandas, pero eh, ¿cómo es esa gimnasia? Porque también no hay un lugar, una universidad donde diga, bueno, voy a estudiar No. habilidades blandas. Mira, Es un ejercicio. creo que es absolutamente importante lo que acabas de decir, porque vos fíjate, el inicio de la carrera profesional uno tiene técnicamente competencias técnicas. Las competencias técnicas las adquirís en el aula, es decir, hago balances, algunos balances bárbaros, lo aprendiste en la carrera. Ahora, a medida que creces en la carrera, aparecen otras dos cuestiones, que es cómo manejas las relaciones interpersonales y cómo manejas la capacidad de gestión, que tiene que ser desarrollada por medio de más experiencia en el trabajo. Las relaciones interpersonales dependen de la inteligencia emocional y la capacidad de gestión de la experiencia. Muchas carreras se quedan estancadas porque estas dos columnas no crecen. Pensás que todo pasa por lo técnico, pero la carrera directiva necesita eso que vos llamás habilidades blandas, perdón, es relaciones interpersonales, inteligencia emocional, capacidad de gestión, que lo tenés que ir desarrollando para que no se te estanque la carrera. Y es muy soft, es muy de entender qué le pasa al otro, de ser sutil, justamente muchas de las cosas que dijiste que hay en el libro. Eh, y cuanto más grande estás, esto es más relevante. ¿Sí? Eso es fundamental a medida que creces en la vida corporativa. Y un consejo, una recomendación en la cual uno pueda empezar a ejercitarlo y verlo, lectura, tal vez eh, algún hábito, alguna situación, no sé, supongo que en muchos de las clases que estás en las escuelas de negocio, en la escuela de negocio o en las capacitaciones, muchos te deben preguntar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer como para poder mejorar este relacionamiento o
qué cosas tengo que soltar también como para poder estar en forma en este Yo te punto. diría, mira, eh, no ser una bestia, ¿no? Eh, a ver, la recomendación para un líder es no seas un animal, es sentido común. Y acá es escuchar más de lo que hablas, ser alguien que baja al piso 45 y facilita los procesos y la vida de los otros. Vos como líder sos un facilitador. Eso es una forma de empezar a entender qué le está pasando al otro, abrir la cabeza. Una reunión de desarrollo con un colaborador, bueno, tenemos media horita, vamos, y es el desarrollo del otro. Dale tiempo, escúchalo. El trabajo directivo es, la agenda de esa persona es estar con otros, entender a otros, para que el trabajo de otros sea mejor. Me contactó antes de ayer un alumno y Sí, me dice, profe, es CEO de una compañía, mire, me pasa esto. En, yo veo que todos llegan al 80% de lo que tienen que hacer. Y me estaba comentando las deficiencias que tenía el equipo. Y digo, bueno, ¿cómo laburás con ellos? Bueno, yo les doy los objetivos, pero los voy siguiendo permanentemente. Hace micromanagement el tipo. sí, ¿Entendés? Entonces, marca, cuando haces marca micromanagement, jugador a jugador. claro, jugador, jugador. Entonces la gente, cuando vos haces micromanagement, dice, ah, bueno, listo, toda es tu decisión ahora. Porque vos querés ser micromanagement, decidí todo. Yo te voy a pedir permiso para absolutamente todo. Entonces, tenés que convivir con eso. Ser líder es tomar el riesgo de que el otro se equivoque, entender esa equivocación y enseñar a través de la equivocación. Y bueno, es eso. Entonces, es tener la cabeza más abierta, ser más empático, escuchar más de lo que hablar y ser facilitador. Bien, Y estoy. lee Sí, cosas. recomendás sos, aparte de ser un prolífico escritor y autor de muchos artículos periodísticos, Sí, también sos un ávido lector, siempre recomendás en tus redes sí, sociales. en las columnas y en las redes. Y después de mejor no hablar de ciertas cosas, el libro que escribiste junto a Eugenio Marchiori, ¿cuál sería, qué nos podés contar del próximo adelanto? Si es que estás trabajando en algún próximo libro Te y voy a cuáles traer son, algo. a Espera, ver, mira, a te voy a ver. traer algo. Ahí está. Ahí voy, ¿eh? Sí, 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 Mira. te esperamos. Em, libros que te recomiendo, libros que te recomiendo para gente que quiere desarrollar su vida profesional directiva. Sí. Primero, no seas un líder choto, hermano. El antilíder. Es un libro que escribí para poder entender cómo le puedes arruinar la vida a otro. Después, para las personas que recién, a ver si se puede ver esto un poquito mejor. Geo. No, no. No, SEO, SEO. SEO, Espera. SEO. Ah, The Ah, New SEO. ah. Sí. The New CEO. Es un libro muy bueno que yo recomiendo para la gente que tiene, que asume nuevos liderazgos, ¿viste? Entonces, decir, este es un libro sobre las lecciones de otros CEOs que se han equivocado fuerte, cómo empezar bien, cómo tener una buena performance y cómo evitar los errores más comunes de las personas que tienen que asumir funciones de responsabilidad. Hay muchos libros, hay mucha basura también dando vuelta. Yo trato de elegir siempre cuando recomiendo en La Nación y en las redes, decir, bueno, esto te puede llegar a servir, este es un libro que sirve, eh, y mirar tu faceta, no decir, ay, yo soy lindo, bueno, hice todo bien, vendo mucho. Podés ser un gran vendedor y un pésimo líder, ¿sí? Entonces, esa función nueva te va a llevar a tu incompetencia. Empezá a mirar tu lado oscuro. ¿Dónde le estoy pifiando? ¿Qué es lo que me sale más naturalmente? ¿Soy micromanagement? Em, ¿Trato mal a la gente? ¿No sé escuchar? Entonces, a partir de ese entendimiento vas a poder empezar a pulir esas competencias donde más duele. Así que bueno, mucho trabajo por hacer, pero a su vez también una Mucho. lectura muy interesante porque, bueno, como te decía, me llegó la semana pasada y dije, bueno, voy a leerlo el fin de semana, voy a sacar varias ideas, vamos a hacer varias preguntas, pero me encontré con, bueno, también preguntas, desafíos, como un cierre de cada capítulo, así que va a ser un material de lectura y un kit de herramientas muy importantes como para seguir. Mira, yo te digo, liderar es de las tareas más difíciles que una persona puede tener. Es decir, ser líder es una responsabilidad tan grande, porque es tan difícil, porque cuando tenés gente a cargo, cada persona es un propio mundo. Entonces, querés liderar, hacelo bien. Si no, dedícate a otra cosa.
Totalmente. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y por la charla que tuvimos. Así que mejor no hablar de ciertas cosas, mejor hablar de ciertas cosas. Este libro que escribiste junto con Eugenio Marchiori. Así que muchas gracias y un placer poder A conversar. vos, gracias por la invitación, un placer. Un abrazo.